Hola, 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 bienvenidos a este webinar sobre modelos de evaluación de recursos educativos digitales. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada en Lenguas Modernas, Gloria Patricia Herrera Oyola, especialista en herramientas TIC para la enseñanza de la Universidad de Santander y actualmente aspirante a magíster en recursos educativos aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. Es un placer, Gloria, tenerte aquí. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Piedad, muchas gracias. Gracias por la invitación a compartir con ustedes este momento, este espacio para hablar de los modelos de evaluación de software y de recursos educativos digitales. Gloria, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia docente para que el público te conozca, para que sepa sobre toda esa experiencia, todo ese trabajo que tú has venido realizando con los niños de tu institución educativa. Bueno, yo soy licenciada en Lenguas Modernas, como ya lo había mencionado. Llevo aproximadamente 17 años trabajando en la institución educativa Ciudad de la Sucre. Está ubicada en el municipio de Soacha, en la comuna 4. Siempre he trabajado con estudiantes de bachillerato. Entonces, pues, cada año es una experiencia diferente. Obviamente, pues tenemos estudiantes diferentes, con formas de aprender diferente. Entonces, para esto, pues debemos tener en cuenta las herramientas que podemos utilizar para trabajar con ellos. Gloria, después de esta época de pandemia en donde todos nos vimos obligados a utilizar la tecnología, para algunos fue un choque bastante tremendo, ¿no? Pasar del tablero, el marcador, a interactuar a través de pantalla. ¿Qué te dejó toda esta experiencia? ¿Qué enseñanza te dejó? La principal enseñanza es que los docentes debemos cada día ir avanzando. La tecnología avanza y nosotros tenemos que ir avanzando también con la tecnología, puesto que pues en pandemia nos vimos obligados a hacer el uso de diferentes herramientas y muchos de nosotros tuvimos que aprender a utilizarlas. Ya cuando regresamos a presencialidad, pues nos dimos cuenta que en las aulas de clase pues también se hacía necesario tener ciertas herramientas, como de pronto el televisor, el computador, para como seguir en esa dinámica, ¿no? De estar en el trabajo usando no solamente el tablero, no solamente unos libros, sino hacer uso de internet, de herramientas que podemos encontrar en internet para dinamizar nuestras clases. Y es precisamente a través de esta experiencia que tú empiezas a estudiar tu maestría en recursos educativos digitales. Pero me contabas detrás de cámaras que para tú poder hacer esta maestría tuviste que estudiar algunos modelos. ¿Por qué no nos hablas sobre esos modelos? ¿Qué es? Bueno, les voy a compartir entonces pantalla. Vamos a hablar de los modelos. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, sí, señora. Entonces, iniciamos entonces con el modelo GIL. Resulta que este modelo de evaluación ¿Se perdió la señal? tenemos 4 atributos que son la disponibilidad. Ay, ¿qué pasó? Discúlpame, Gloria. Me llega una pregunta al chat en donde Oscar Palmera pregunta: ¿qué es un recurso educativo digital? Me parece pertinente contestar esta pregunta antes de explicar los modelos. Bueno, un recurso educativo digital es como una herramienta que nosotros podemos encontrar en la web, en internet, que nos puede ayudar en nuestras clases. Pues hablamos de recursos, todo lo que podemos utilizar, ¿cierto? Los libros, pero entonces en forma digital, a través de internet, podemos encontrar diferentes recursos. Podemos encontrar libros electrónicos,
podemos encontrar páginas especializadas, ¿cierto? Para diferentes asignaturas y pues esas herramientas pueden ser juegos interactivos, por ejemplo, que nos pueden ayudar a que las clases sean más dinámicas, más divertidas y más interesantes para los estudiantes. Exacto. En este mundo del internet podemos con un solo clic encontrar 1000 recursos, ¿cierto? Pero no todos esos recursos se adaptan a nuestro contexto, no todos esos recursos se adaptan a la población con la cual estamos trabajando. Y es allí donde entran los modelos. ¿Cómo un docente puede evaluar si ese modelo es el que le sirve o no? Ahora sí te cedo la palabra para que nuestra audiencia, en el momento tenemos 250 personas conectadas, entonces para que a nuestra audiencia le quede un poquito más claro qué es esto de los modelos de recursos educativos digitales. ¿Me confirman, por favor, si ahora están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces gracias. Como estábamos hablando entonces, tenemos una cierta cantidad de modelos, ¿cierto?, que podemos nosotros utilizar para saber si el recurso es aplicable o no a lo que nosotros necesitamos. Entonces, el primer modelo que vamos a estudiar es el modelo GIL. Como decía, evalúa a través de unos atributos y cada atributo tiene ciertos subatributos. Entonces, el primer atributo es la capacidad de trabajo. Entonces, nos habla de la capacidad del proceso, de la capacidad de respuesta y de la capacidad de almacenamiento. Otra parte es la disponibilidad, que nos habla de la mantenibilidad, fiabilidad y la integridad. Otra es la adaptabilidad, que es la improbabilidad, la extensibilidad y la transportabilidad. Cada uno de estos pues hace referencia al manejo, al trabajo que nos pueda dar el recurso. Y por último, la utilizabilidad. Entonces nos habla de los requisitos de entrada, nos habla de los requisitos de aprendizaje y la habilidad de manejo. Entonces esta parte ya hace referencia como a la persona, a la capacidad que tiene la persona para utilizar el recurso. Bueno, vamos con otro modelo que es el modelo McCall. Este fue creado en el año de 1977 y tiene unos factores de calidad con una descomposición del concepto genérico de lo que es la calidad y está dividido en tres capacidades. La primera, la operación, la transición y la revisión. Esas son las tres capacidades. La primera en operación es la corrección, o sea que cumpla ciertas especificaciones y objetivos. La confiabilidad, que esté disponible para ser usado. Usabilidad, es como el esfuerzo para aprender a utilizarlo. La integridad es el instrumento y seguridad para poder utilizar ese recurso. Y el otro es la eficiencia, que viene siendo la ejecución y la operatividad. En la transición vemos la portabilidad, que es como la capacidad que tiene de pasar de un entorno a otro. La reusabilidad quiere decir que cuántas veces podemos usar el recurso. La interoperabilidad es la estandarización de los datos. Por último tenemos la revisión, que es la facilidad de mantenimiento del recurso, que permite hacer corrección de errores. La flexibilidad, que se puede hacer modificación en el software. Y la facilidad de prueba, que es la realización adecuada de las funciones. Ese sería, en términos generales, el modelo McCall. Tenemos el modelo Boehm, diseñado por el señor Barry Boehm en 1978. Este modelo también presenta 3 niveles. Nos muestra el nivel alto, con un requerimiento de utilidad, el mantenimiento y la portabilidad. En el nivel intermedio encontramos factores de calidad, que son la portabilidad, fiabilidad, eficiencia, usabilidad, capacidad de prueba,
comprensibilidad y flexibilidad. Y el nivel primitivo nos muestra una independencia, una exactitud, consistencia, eficacia, accesibilidad, comunicatividad, legibilidad y expansividad. Entonces, como nos podemos dar cuenta, hay unas características que están presentes en todos los modelos. Bueno, vamos ahora con el modelo Forbes. Este modelo tiene cinco apartes, 5 factores de calidad. Fue diseñado por el señor Robert Grady y Hewlett Packard en 1987. Entonces este modelo nos muestra los factores de funcionalidad con las características del sistema, las capacidades y una seguridad. Nos muestra usabilidad. Tenemos factores humanos, estéticos, consistencia, interfase del usuario, ayuda en línea, documentación, material y capacitación. Nos presenta también confiabilidad, que es la frecuencia y la severidad de las fallas. Entonces, hace como un estudio de si hay fallas, con qué frecuencia se presentan, también en la forma como se recuperan esas fallas y en qué tiempo esos fallos o esas fallas están siendo resueltas. El desempeño o el rendimiento, en esto nos habla de la velocidad, de la eficiencia, la disponibilidad, el tiempo de respuesta, el tiempo de recuperación y la utilización de recursos. Por otro lado tenemos el soporte. Entonces el soporte dice que son los requisitos de la instalación, la configuración, adaptabilidad y compatibilidad. Entonces aquí nos muestra que no solamente es el recurso como tal, sino como la herramienta donde podemos utilizar el recurso, ¿cierto? Unos pasos a seguir para que el recurso pueda ser bien utilizado. Por otro lado tenemos el modelo GQM. Este modelo nos habla de unas metas, de unas preguntas y unas métricas. Entonces resulta que primero se establecen unas metas. Entonces para un proyecto pues obviamente se establecen una serie de preguntas y esas preguntas son obviamente basadas en los objetivos que se haya planteado para el proyecto. Tenemos una especificación de medida, entonces detalla unas métricas, unas medidas que obviamente responden a esas preguntas ya generadas. También está preparada la recolección de datos, entonces son mecanismos para hacer recolección de datos. Después de esto, ya recolectados los datos, se validan, se analizan para una toma de decisiones. Por último, esos datos son analizados y se hace como el análisis de si esas metas fueron alcanzadas y en qué medida se pueden hacer mejoras. Y por último tenemos el modelo ISO 9126, creado en el año de 1991. Entonces también tiene una serie de especificaciones, así como mostraban los otros modelos. También tenemos la funcionabilidad, que es la adecuación, la exactitud, interoperabilidad, seguridad y el cumplimiento funcional. Entonces aquí es como su nombre lo indica, cómo funciona la herramienta. La fiabilidad es la madurez, la tolerancia a fallos, la capacidad de recuperación y el cumplimiento de esa fiabilidad. La usabilidad, entonces ya viene directamente el usuario con el entendimiento, el aprendizaje, operabilidad, atracción y por último el cumplimiento de esa usabilidad. La eficiencia, el comportamiento temporal, utilización de recursos y el cumplimiento también de esta eficiencia. Mantenibilidad,
la capacidad para ser analizado, cambiabilidad, estabilidad, capacidad de prueba y también el cumplimiento de la mantenibilidad. Por último tenemos la portabilidad, adaptabilidad, facilidad de instalación, coexistencia, reemplazo y cumplimiento de esa portabilidad. Entonces, como podemos ver, estos diferentes modelos, lo que ya había dicho, tienen ciertas características comunes, no solamente del recurso como tal, sino de las necesidades de conexión, de aparatos para poder trabajar con las herramientas, con los recursos digitales. Eso entonces es los modelos con los cuales nos basamos nosotros para generar otros. Bueno, Gloria, yo veía que la mayoría de esos modelos están, no son tan nuevos, ¿sí? Que son unos modelos que estamos hablando de una antigüedad de 1987, 1991. Uno creería que porque el auge del Internet viene desde, no sé, desde 2000, 2001 para acá, creería que los modelos eran de esa época para adelante. Pero por lo que tú has expuesto, hay modelos que son de 1987, 1970 y algo. Sí, Eso quiere decir que la tecnología ha venido evolucionando desde mucho antes de lo que nosotros somos conscientes. Sí, señora, tiene toda la razón. Pensamos que ahora el auge del uso de los recursos educativos digitales y que de pronto antes no había unos usos de internet, unos usos de software, entonces resulta que sí los había, pero entonces de pronto en esas épocas no estaban aplicados, no eran aplicados a la educación, de pronto a otros proyectos, a otras, de pronto a empresas como tal. Ahora vemos el auge del uso de las tecnologías con la educación, con los recursos educativos, y de pronto por eso se hace necesario tener en cuenta estos modelos para evaluar las herramientas que nosotros encontramos en Internet, en la web. Sí, bueno, y tú también me decías que habías creado tu propio modelo. Cuéntame cuál es ese modelo, en qué te basaste. Ok, bueno, como ya les había dicho, entonces partiendo de estos modelos que hemos estudiado, pues da paso para crear, para que nosotros mismos tengamos la capacidad de hacer estudio, de hacer análisis de los recursos que podemos encontrar y hasta de los recursos que podemos nosotros mismos generar como docentes. Entonces el modelo se llama DACAFAIN, está sugerido pues teniendo en cuenta los criterios de descripción, adaptabilidad, calidad de contenidos, el aprendizaje, formato y diseño, accesibilidad, interactividad y la navegación. O sea, algo similar basado pues en los recursos, en los modelos que ya habíamos hablado. Entonces, como ya había dicho, entonces la sigla viene de cada una de las partes requeridas para hacer evaluación de los recursos. Entonces en la descripción dice que el recurso presenta la descripción del contenido, los objetivos, para quién va diseñado tal recurso, las herramientas que se van a utilizar y las competencias que se van a desarrollar. La adaptabilidad, entonces dice que el RED se adapta a diferentes tipos de estudiantes y sus respectivos estilos de aprendizaje. Entonces no solamente va dirigido a una cierta población, sino que puede ser para diversas poblaciones. Calidad de contenidos. El contenido de RED se presenta sin errores ortográficos ni de redacción. Contiene los objetivos de presenta información actual y veraz, respetando el uso de autor. Entonces, cuando nosotros diseñamos un recurso,
debemos tener presente pues todas estas cosas que hemos hablado, de la ortografía, de la redacción, si utilizamos imágenes, si utilizamos videos, todo lo que podamos utilizar, debemos tener en cuenta que hay unos derechos de autor que debemos respetar. El aprendizaje, entonces el RED fomenta el aprendizaje autónomo, la creación de nuevos conceptos y conocimientos. El formato de diseño, la presentación del RED es agradable, amable para el usuario, usando combinaciones de colores, tipos de letras que no generan distracción ni inducen al error. Resulta que nosotros podemos encontrar algunos recursos que no son como tan amigables, no son como tan interesantes a la vista, y no solamente a la vista, sino en el trabajo que se puede realizar con él. La accesibilidad incluye elementos textuales y audiovisuales. Entonces, para los estudiantes es muy aburrido encontrar solamente texto, sino que a ellos obviamente les gustan las imágenes, los videos, los audios, eso para ellos es interesante. La interactividad, entonces el RED contiene herramientas que permiten la interacción con el usuario, le permite conocer su progreso, realimentación sobre errores y aciertos. Podemos encontrar entonces muchos recursos que puede uno aplicar con un grupo de estudiantes, haciendo como una cierta dinámica en la cual ellos pueden participar y ocupar unos puestos. Entonces, para ello, eso de participar, de competir, es también algo muy agradable, y tanto en la clase como de pronto ellos en trabajo autónomo también pueden realizar. Por último, tenemos la navegación. Presenta botones que guían la navegación, tales como avance, retroceso. Da la opción de navegar a través de comandos utilizando de diferentes periféricos. Entonces, aquí en la navegación, el recurso pues debe permitir al usuario participar, ser como activo, ser parte activa de ese recurso. No solamente que escuche, que vea, que pueda leer, sino que pueda interactuar con el recurso. ¿Algo más que nos quieras decir, Gloria? Porque tú me decías que habías construido también un instrumento para evaluar este recurso. ¿Cómo es eso del instrumento de evaluación? O sea, ya a mí me quedó claro. Tengo algunas preguntas en el chat de la audiencia que ahorita vamos a pasar para que las respondas, pero Bien. sí me gustaría que antes de pasar a las preguntas les explicara sobre el instrumento que también utilizaste o que vas a utilizar para evaluar tu recurso. Ok. Tenemos entonces el instrumento de evaluación del modelo de Accafain. Entonces tenemos una escala de valoración con una puntuación. Entonces hay algunas partes que puede decir que no aplica, ¿cierto? Deficiente tendríamos un puntaje de 10, aceptable de 1 a 20, bueno con 3 estrellas de 21 a 49, muy bueno de 50 a 79 y excelente con 5 estrellas de 80 a 90 puntos. Las consideraciones de puntuación, entonces se establece un mínimo de 60 puntos, o sea, como más o menos con 3 estrellas, para considerar el RED como óptimo. ¿Cómo calificar el criterio? Entonces, en este criterio se asigna un punto por sentencia, y luego el puntaje total, se suma, el puntaje de cada concepto se suma. Entonces, sí o no, 10 puntos. Entonces tenemos unos porcentajes según la escala. Entonces en el aprendizaje tenemos unas actividades que fomentan el aprendizaje autónomo. A través de actividades, el usuario puede crear nuevos conceptos y conocimientos. Entonces aquí podemos dar el puntaje, por ejemplo, si aplica, si no aplica, teniendo en cuenta la cantidad de estrellas que se diseñaron con el puntaje específico.
el formato y el diseño. Entonces dice que el diseño es amable, agradable a la vista del usuario, que el red no contiene errores ortográficos ni de redacción, el tipo de letra utilizado propicia la fácil lectura, evitando distracciones, y aquí entonces también vamos a hacer una puntuación y luego hacemos un cálculo, bueno, una suma, damos un total a cada una de las sentencias que aparecen. Y así entonces mostramos en cada ítem, por decirlo así, unas sentencias para describir el recurso y mirar si aplica o no aplica y qué puntaje le podemos dar a cada ítem. Excelente trabajo, Gloria, me parece maravilloso todo lo que has hecho. Se nota tu esfuerzo, se nota tu disciplina, se nota que te has esforzado mucho por sacar adelante este proyecto. Pasamos a la ronda de preguntas. Tengo algunas preguntas en el chat. Hay algunos de los asistentes que quieren también preguntar, entonces pasemos primero con uno de los asistentes. Abrimos micrófono, por favor. Muy buenas noches, licenciadas. Licenciada Patricia, para ti es la pregunta en especial, ¿sí? Quisiera saber qué características tiene el modelo planteado por ti, ¿sí? Dakafine. Las características, como había comentado anteriormente, pues hacen referencia a cada una de las especificaciones que debemos tener en cuenta en el momento de evaluar un recurso. Entonces, como decíamos, la descripción, entonces en la descripción pues debe uno tener en cuenta qué objetivo se tiene al haber diseñado dicho recurso. Debemos tener en cuenta a la población a quien va dirigido o quién puede aplicar, quién puede trabajar ese recurso, la adaptabilidad, la calidad de los contenidos y algo muy importante, el aporte en aprendizaje que realice el recurso, porque puede ser un recurso que usted pueda practicar o algo, pero entonces de pronto el aprendizaje no se puede ver reflejado en la práctica. Formato y diseño, accesibilidad, la interactividad es algo muy importante para nuestros estudiantes, porque como les decía, a ellos les aburre el texto, pero en cambio estar interactuando, aplicando en un juego, haciendo una competencia con otros compañeros, de quien de pronto responde mejor las preguntas, la puntuación que cada uno obtiene. Entonces eso es algo que debemos tener en cuenta en el momento de diseñar un recurso. Muy bien. Me pregunta la profesora María Teresa Costa de la ciudad de Montería. Este recurso educativo y el instrumento se pueden utilizar en modalidad offline. Está diseñado para trabajar online y offline. Para aquellos que de pronto no tienen la accesibilidad, ¿cierto? Que de pronto algunos estudiantes solamente tengan su celular, pero deban estar haciendo recarga, ¿cierto? Entonces, para que ellos puedan también acceder al recurso, practicar en él sin necesidad de tener internet. Pregunta la docente Yolivis Montiel de la ciudad de Cartagena. ¿Puedo utilizar este modelo en el área de matemáticas? Sí, está, como lo decía, está diseñado para ser aplicado en cualquier asignatura que se presente. Tenemos otro participante en línea.
Sí, señora. Sí, mi profe. Bueno, con base a la pregunta que ejerce nuestra panelista de por qué si se puede hacer uso online y offline, ¿sí? Quisiera saber, el modelo se basa también en las inquietudes que puedan tener las personas que no tienen conectividad y que no tengan acceso. ¿Cómo harían para que se pudiera dar la valoración de un recurso digital por medio, ejemplo, de un smartphone o de una tablet como tal, y no por medio de un computador? ¿Me hablas de la, como de la evaluación del recurso como tal o...? Sí, la pregunta es si el recurso es aplicable eh, no solamente vía del computador o de un PC, o también se puede manejar aplicado a un smartphone. Ah, sí, sí, lo que les decía. Lo que les decía, puede ser utilizado no solamente estrictamente en un computador, sino que también se puede trabajar desde lo que tú decías, una tablet, un celular y pues diseñado como para la comunidad en la que trabajo, que es una comunidad de escasos recursos. Entonces, para que ellos, por ejemplo, estando dentro de la institución que hay internet, puedan de pronto trabajar, ¿cierto? Y ya después cuando estén en su casa, también de igual manera puedan seguir aplicando. Muy bien. Patricia, muy interesante tu modelo. Creo que está muy contextualizado a nuestro país, en donde aquí pues siempre estamos como que buscando, tratando de encontrar en la red el mejor recurso educativo que nos pueda ayudar, ¿cierto? A llevarle a los chicos una educación de una manera más interactiva, más dinámica, pero muchas veces, bueno, yo escucho a algunos docentes que dicen, ah, encontré estas presentaciones, pero cuando llegan a la clase ya no sirven. Se dan cuenta que el lenguaje no es el apropiado tal vez para la población que ellos están manejando. Me parece muy pertinente tu modelo, me parece que es bastante actual, que es bastante fácil de aplicar y que se puede aplicar a diferentes recursos, a textos, a juegos, a páginas web, bueno, en fin, creo que el campo de acción es bastante amplio. Te felicito por este trabajo tan maravilloso que has presentado el día de hoy. Esperamos que nuestra audiencia haya quedado satisfecha con el webinar. Creo que viene una segunda parte, Patricia, porque el tiempo se nos quedó corto. Entonces, ya por cuestiones de tiempo nos toca acabar aquí, pero sí queremos invitar a nuestra audiencia a seguir participando de nuestros webinars y nos vemos en una próxima ocasión. Que pases muy bien, Patricia. Gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio y nos vemos. Chao. Muchas gracias por la invitación y muy complacida de haber compartido con ustedes. Excelente trabajo, mi profe Patricia. Muchas gracias.